Atención, atención con lo que se revela de las últimas noticias. Estamos siguiendo las posibilidades de que en las próximas elecciones Pedro Sánchez, presidente del gobierno, esté cocinando un pucherazo electoral. La verdad que están saliendo noticias, lo que pasa es que la trama criminal de las cloacas lo está ocupando todo, son tantos frentes abiertos y no están llegando otros datos, otra información tan relevante que ha salido acerca del pucherazo electoral, como ha salido otra información relevante, por ejemplo, algo que yo había dicho que no iba a ocurrir, y que sin embargo sí que va a ocurrir, ha pasado en segundo plano porque salió el día en el que se dio a conocer el sumario del caso Cloaca, pero por ejemplo, el juez Peinado ha accedido a la petición de Begoña Gómez de aplazar su comparecencia y ya no comparecerá el día 9, sino que está citada para el día 15 de junio. Ojo, 15 de junio Begoña Gómez, 17 de junio Zapatero. Esto es lo que va a ocurrir. Esta información prácticamente imagino que igual no sabrás nada al respecto porque todo está siendo copado por la red criminal del PSOE, la red criminal de las cloacas, pero cuidado porque al igual que Pedro Sánchez pudo haber creado las cloacas para acabar con la acción de la justicia contra él, dinamitar el Estado de Derecho en España, paralelamente podría estar teniendo otra cloaca orientada a dar un pucherazo electoral. Y, oh, qué casualidad, de esa cloaca podría estar formando parte, nada más y nada menos que, o podría haber formado parte, porque la noticia se refiere a algo que ocurrió en pasado, sí, la hermana del ministro Óscar Puente. Han salido tres noticias en las últimas horas, súper interesantes que vamos a analizar en este vídeo, como la hermana de Óscar Puente, a través de su firma, avaló una interpretación mucho más ancha, mucho más amplia para otorgar el mayor número, para abrir el mayor número posible de expedientes de nacionalización en Hispanoamérica. Ojo, por la ley de Nieto, la ley de memoria democrática. Sí, esa interpretación ampliada la firmó precisamente la hermana de Óscar Puente. Segundo tema que ha salido, ¿cómo podría estar cocinándose ese fraude electoral? Muy sencillo, no tanto dando nacionalidad para que vote realmente esta gente, sino para que haya un número de votantes suficientemente grande con el fin, después de rellenar las urnas con votos del PSOE, haciendo como que han votado, aprovechando precisamente toda una serie de estructuras e instituciones que el gobierno controla, como son, por ejemplo, correos, como puede ser parte de la Guardia Civil, que hemos visto que se controla a través del Ministerio de Interior, y que, tal como hizo con las cloacas, podría tener a su Lady Díez, que no descartamos que podría ser, en este caso, el famoso Paco Salazar, que está en Buenos Aires, supervisando precisamente los procedimientos de nacionalización de españoles, para los que el PSOE, además, ha puesto a disposición sus oficinas en Buenos Aires para que se tramiten los expedientes. Fíjate que interesados y motivados están en que el mayor número de personas se nacionalice como española. Y, ojo, esto podría estar ocurriendo. También está la otra pista, la vía de la compra de votos a extranjeros que habitualmente no votan y que a través de alguna ayudita, ¿por qué no?, podrían ceder fácilmente su voto y votar por correo para que vote alguien por ellos. ¿Entiendes a qué me refiero? Porque parece ser, según unos audios que se han filtrado en las últimas horas, que esta práctica puede que el PSOE la haya utilizado ya en pasado. Así que cuidado, porque vamos a analizar en este vídeo cómo podría estar cocinándose el pucherazo electoral de las próximas elecciones y cómo algunas personas muy cercanas al gobierno y a ministros pueden estar participando de ello. La hermana de Óscar Puente podría formar parte de este dispositivo. Venga, vamos con el vídeo. Así es, esta es la noticia que publica La Gaceta. La alto cargo que firma la orden para dar el derecho al voto a nietos de falsos exiliados y alterar el censo electoral es la hermana de Óscar Puente. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Fíjate, la tenemos aquí. La alto cargo del gobierno de Pedro Sánchez que firmó la orden para nacionalizar a nietos de falsos exiliados es Sofía Puente, hermana del actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. La dirigente rubricó en octubre de 2022, cuando era directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, la instrucción que está permitiendo a descendientes de emigrantes españoles anteriores a la Guerra Civil solicitar la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática. La polémica se centra en la interpretación aplicada por justicia a la conocida como Ley de Nietos. Según publica OK Diario,
Esa instrucción habría abierto las puertas a que nietos y bisnietos de españoles que salieron del país antes del estallido de la guerra civil, antes, sin que necesariamente mediara una causa política, puede haber sido por pobreza, por emigrar, porque en aquel momento emigraban muchos, sin que haya una causa política, ideológica o de persecución, pueden acogerse a un procedimiento pensado para descendientes de exiliados. Ahí está la ampliación, la interpretación de amplio espectro de esa norma para obtener el mayor número de nacionalizaciones posible. Luego veremos por qué al PSOE le interesa tanto tener tanta gente nacionalizada en el extranjero. El caso se ha reactivado después de que OK Diario desvelara la situación de una familia asturiana que emigró a Chile en enero de 1936, meses antes del inicio de la contienda. Pese a ello, sus descendientes en el país andino habrían obtenido la nacionalidad española como familiares de supuestos exiliados, conforme a la norma aprobada por el Ejecutivo de Sánchez en 2022. La instrucción, firmada por Sofía Puente, fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 26 de octubre de 2022, pocos días después de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática. En ella se concreta quiénes pueden optar a la nacionalidad española y se incluye a los nacidos fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela que hubieran sido originariamente españoles y que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad como consecuencia del exilio por motivos políticos, ideológicos, de creencia, orientación íntima o identidad sexual. El punto controvertido está en la lectura amplia que hace el Ministerio de Justicia. El texto sostiene que podrán ejercer esa opción tanto los nacidos fuera de España, de padres o abuelos originariamente españoles, como aquellos cuyos progenitores o abuelos hubieran perdido la nacionalidad o renunciado a ella por causa de exilio. Te exilias y o renuncias a ella o te piden a lo mejor renovar algo y al final te destierran, ¿no? En una dictadura como fue la franquista, a lo mejor esto podría haber ocurrido. El presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles, Alberto Vilella, ha advertido del alcance de esta interpretación. El que fuera embajador de España en Senegal entre 2015 y 2020 recuerda que poco después de entrar en vigor la ley, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, al mando estaba la hermana de Óscar Puente, publicó una instrucción que considera incluido en el supuesto legal el hecho de ser hijo o nieto de españoles que marcharon a vivir al extranjero. La Ley de Memoria Democrática fija como exiliados a quienes abandonaron España entre el 18 de julio de 1936, día de la sublevación militar contra la Segunda República, y el 28 de diciembre de 78, víspera de la entrada en vigor de la Constitución. Sin embargo, la aplicación práctica de la instrucción habría permitido solicitudes de descendientes de migrantes que salieron del país antes de ese periodo. A veces pasa, uno se ve viendo, va oliéndose lo que puede ocurrir, decide marcharse antes. Yo creo que sea justo, en ese sentido, ¿no?, ampliar, ¿no?, el cerco y no dejarlo solo al día en que estalló, ¿no?, la guerra civil. Mira, por ejemplo, a mí me pasó con el tema de la pandemia. Yo no recibí ayudas porque me di de baja de autónomo el viernes antes del confinamiento y comenzaron a dar precisamente ayudas a los que se dieron de baja, o bueno, no se dieron de baja, sino que fueron afectados a partir del lunes, 2 días después del confinamiento, ¿no? Entonces, a veces así, uno ve la cosa llegar antes, ¿no?, y decide marcharse. Entonces, esa gente sí que habría que tratarla como perjudicada. En ese sentido estoy de acuerdo con la interpretación. Pero vamos a ver aquí, no tanto la interpretación de la ley, sino para qué puede servir esa interpretación de amplio espectro. Mientras tanto, la red consular española continúa tramitando expedientes de nacionalidad. Según las cifras citadas, ya se habrían aceptado alrededor de 500.000 solicitudes de un total aproximado de 2,5 millones. Vilella subraya que la Administración debe limitarse a aplicar la ley y velar por su cumplimiento, así como atender las instrucciones, resoluciones o dictámenes de órganos competentes. Sofía Puente ocupó la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública entre enero de 2020 y noviembre de 2023. La verdad que entró antes de que Óscar Puente fuese ministro, por tanto tendrá que haber entrado por sus méritos. O a lo mejor es que Óscar Puente fue ministro por los méritos de Sofía Puente. Óscar Puente era presidente de la Diputación, presidente o alcalde, ¿no?, de Valladolid, no recuerdo muy bien, ¿vale? Desde entonces ejerce como secretaria general de Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, puesto para el que fue designada por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. En este caso, sí, a partir de 2023, Óscar Puente llega a ser ministro y, bueno, seguramente a través de Félix Bolaños, bueno, esta mujer ha obtenido una mejor plaza. Seguramente, no te quepa la menor duda. De todo modo, tiene una carrera brillante, fue fiscal de carrera desde 1996, ha desarrollado parte de su trayectoria profesional en Cádiz, Plasencia, Zamora, Valencia y Valladolid. También fue fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer, directora del Centro de Estudios Jurídicos entre 2010 y 2012 y vocal del Consejo Fiscal entre el 14 y el 18. De todo modo, es una sectaria del
círculo estrecho de confianza del sanchismo, no te quepa la menor duda. Y dice aquí que la instrucción firmada por Sofía Puente vuelve ahora al primer plano por sus efectos en la concesión de nacionalidades a descendientes de españoles en el extranjero. La controversia gira en torno a si el criterio aplicado por justicia respeta estrictamente al espíritu de la ley de memoria democrática o si, por el contrario, ha terminado beneficiando a descendientes de inmigrantes que no fueron realmente exiliados. Bueno, aún así, eran inmigrantes y eran españoles. Creo que la noticia no se sustenta por una presunta mala fe de esta mujer, sí por la presencia de esta mujer dentro de la estructura que confirma que el círculo de Pedro Sánchez se organiza en base a relaciones muy estrechas de confianza, relaciones muy sectarias entre personas de mucha confianza del presidente, por supuesto, esto sí, pero sobre todo nos permite entender el motivo por el cual, y esta es la parte importante, el motivo por el cual al gobierno le interesa tanto ampliar al máximo la cantidad de españoles en el extranjero con derecho a voto, porque esos votos son difícilmente fiscalizables. Le llega todo el material a una persona, esa persona mete el voto en el sobre, firma otro documento de que ha votado, lo mete ese documento y el sobre con el voto en otro sobre y lo envía por correos. Bien. Ahora bien, sabemos que está Paco Salazar en Buenos Aires. Ahora, esta gente podría llegar a no votar nunca, a no estar siquiera interesada en votar. Pero claro, el momento en el que el PSOE se hace tramitador de todo esto, nadie impide que a las personas que se escriban, que pidan la nacionalidad, se le pida desde el PSOE, puesto que el PSOE está poniendo sus oficinas a disposición. Presta mucha atención a esa cuestión porque ahí puede residir el pucherazo. Imagínate un asesor que dice, mira, en lugar de poner la dirección de tu casa, como estamos gestionando las solicitudes en lote, es decir, enviamos un lote y nos lo aprueban en lote y va a ser mucho más ágil, cuidado porque a mí en cierta medida me hicieron esta propuesta, lo que pasa es que quien me la hizo fue alguien fiable, no fue un partido político. Como estamos gestionando los expedientes en lote, mira, en lugar de poner tu dirección para la correspondencia, pongamos la dirección de nuestra sede, que es donde recibimos todo y donde después a vosotros damos la respuesta. Es decir, que imagínate que en las próximas elecciones, la documentación para votar con el voto y el sobre no le llegue a esas personas a su casa. No, no, no. Llega directamente al PSOE y que alguien directamente vote por ellos y meta una papeleta del PSOE en ese sobre y lo envíe a España. ¿Quién se va a enterar si la gran mayoría no está realmente interesada en votar? El voto en el extranjero muchas veces es muy residual. De hecho, nos llevaríamos una gran sorpresa en la eventualidad en la que, viendo la estadística de votos y contrastándolas con la participación de voto en España, nos debería realmente comenzar a hacer dudar la eventualidad en la que el voto en el extranjero sea similar en porcentaje de participación respecto al voto de los españoles, que sí que suelen tener un compromiso mucho mayor, en general los nacionales suelen tener un compromiso mucho mayor en votar respecto a los que no votan, respecto a lo que no residen en el país. Imagínate, si la participación en España de los votantes es de los votantes españoles de un 60%, a lo mejor en el extranjero puede ser un 30%. Es decir, que queda una bolsa de un 70% de gente que no vota y que si además la papeleta llega a la sede del PSOE, cualquiera podría votar por ello, queda reflejado y nadie se va a enterar. Porque el voto no se puede fiscalizar, el voto se mete en un sobre y no hay un interventor que dice, no, 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 tú estás votando por esa persona, no puedes votar por esa persona. No, el voto llega por correo, lo custodia por correo y luego lo va a meter allá donde se disputan los votos. Es algo que en el fondo también ha hecho público, ha revelado esta cuenta en X, que habla de la posibilidad de que realmente lo que le interese al PSOE no es que la gente vote al PSOE, no, sino es tener una masa crítica de votantes suficientemente grande como si fueran cascarones vacíos para después utilizarlos como pretexto para llenar las urnas con votos del PSOE. No lo estoy diciendo yo, es lo que se desprende de esta publicación de Benita Dos Carayos. El asalto electoral, el plan de los 2,5 millones de votos zombie, al PSOE no le interesa lo que voten realmente los nuevos españoles del extranjero. Sospecho que sus nombres e identidades son cascarones vacíos para rellenar con votos falsos. Recordemos que, aparte de la nacionalidad para todos, todas y todes, los supuestos nietos del exilio regados de paguita, lo más grave que está haciendo el gobierno es simultáneamente suprimir el voto subrogado.
De esta forma, ya no quedará constancia de cuántos electores de carne y hueso pidieron que se les enviase el material de sufragio a su casa de sal si puedes, perro seco o la chingada, ni de cuántos votos reales se emitieron, ¿no? La voluntad electoral humana se elimina y entramos en el terreno de la ficción. El grueso de los nietos del exilio son números y nombres digitales, una lista de identidades utilizables como mero listado que engorde la lista de los votantes. Nadie va a comprobarlo. El aparato consular tiranizado y controlado por el régimen sanchista podrá decir que votó el 80, el 90 o el 100% de los censados, si quieren. Y la quebrada Correos parasitada por el socialismo meterá esos votos fabricados allí donde estén en pugna unos escaños. Llamadme suspicaz. Tú me dirás esto, pero ¿cómo puede pasar? ¿Cómo puede suceder? Pero no son así. Bueno, es que decíamos lo mismo con respecto a la trama criminal de la PSOE que extorsionaba a jueces, que querían directamente, que hay declaraciones de Leire Díez, quiero a la juez Alaya de los Seres de Andalucía, literalmente decía que la quería exterminada socialmente. ¿Qué tienes contra Balas? Preguntaba. Esa gente se ha visto, incluso lo he visto en otro vídeo, cómo se llegó a amenazar de muerte a mandos, altos cargos de Repsol y Cepsa, con el fin de que renunciasen a sus puestos y que la influencia del gobierno metiese a alguien favorable, quién sabe, incluso a lo mejor, para lavar el petróleo clandestino, el petróleo ilegal de Venezuela que venía por la trama de hidrocarburos y meterlo en el circuito oficial de venta del petróleo a través de alguien que trabajara para la trama desde dentro de Repsol y Cepsa. Es que esta gente es capaz de todo. No son capaces de crear una estructura para hacer lo mismo, pero con los votos. Y ojo, porque la demostración podríamos tenerla de lo que acaba de revelar The Objective, es la última noticia, bomba, audio exclusivo. El PSOE de Almusafes, provincia de Valencia, pagó 15.000 euros a un rumano para captar votos de migrantes. Oye, te damos 15.000 euros. Si consigues captar los votos y hacer que nosotros votemos por esa persona, tú eres el intermediario, pues obviamente siempre trabajan por un intermediario, tú repartes el dinero, nosotros te damos el dinero negro, siempre ese dinero que financiaba a alguien, ¿no? Y así se fabrica el pucherazo electoral. Esto es lo que dice el audio captado. Per favor, qui era este xic? Este és el rumano que pintava, que és el que va portar a tots els rumanos a votar. I li dius que t'ha dit jo que pareix ser que n'hi havia altres dues famílies que estaven més necessitades i que necessitaven cobrar. Per favor, quita-los encara avui, val? Que veig que jo m'ha preocupat. Ja me dius com quedes i pregunta-li també per les altres dues famílies. Era el alcalde del PSOE, Tony González, de Almusafes. Eso es un delito electoral, entiendo yo, que obviamente a lo mejor si no se ha llegado a consumar, si no se ha llegado a demostrar que ese pago lo hubo y que los votos se utilizaron, a lo mejor este tío se va de rositas. Pero esta es la demostración de que alguien trabaja para esa trama. A lo mejor luego el PSOE dirá, no, es que Tony González funcionaba por su cuenta y riesgo por su propio beneficio. Son los votos para la alcaldía. El partido para las elecciones nacionales, vamos, jamás haría esto. Te saldrán primero diciendo que es bulo, que fango, que desinformación. Y después dirán que Tony González actuaba por su propio beneficio y que el PSOE es ajeno a esto. Pero ya sabemos el relato, ya sabemos cómo ellos funcionan, ya sabemos que ellos suelen utilizar la clásica argumentación típica del criminal que ha sido pillado como aquel que tiene una pareja que entra en casa y le pilla follando con otra o con otro. Lo pilla ahí, con la cosita metida dentro y dice, no es lo que tú crees, cariño. Y aún así hay gente, los votantes del PSOE, cornudos, que son incapaces incluso de darse cuenta ante la evidencia de que están casados con un psicópata que les miente, mitómano, una y otra vez, y ellos siguen empatizando. Ay, qué bonito, sí. Pero es guapo, pero Pedro es guapo. Y al menos no gobierna la derecha, no gobierna lo fascista. Así va España. Cuéntame qué es lo que opinas, cuéntame si crees posible que Pedro Sánchez fuese capaz, o si es que crees que Pedro Sánchez puede ser capaz de montar un pucherazo electoral en los términos que te he contado, con el detalle que te he dado, si crees que esta trama es posible, incluso si crees que esta trama ya no esté funcionando y que a lo mejor Paco Salazar está en Buenos Aires, como Leire estaba en la Fiscalía General para ver cómo hacer contento al presidente. ¿Qué opinas? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo más que nunca para que la gente sepa de lo que estamos hablando. Esta información no sale en los medios de comunicación, tienes que hacerla llegar. Comparte este vídeo al menos con 5 personas. Es tan importante que llegue, que conciencie a la gente. Dale me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y así
como vamos a seguir este tema, te iré dando más información conforme la tenga. Nos vemos en el próximo vídeo.